Buen día, un gusto y un saludo a toda la audiencia. ¿Cómo podemos entrar en este tema para en una simple síntesis ubicar a quienes nos están viendo y escuchando? Y como se dice en la jerga popular, la tercera es la vencida. A ver. ¿Y qué quiere decir la vencida? Bueno, no, nosotros hicimos varias presentaciones procesales. Una es ante la Suprema Corte de Justicia, un recurso de revisión basado fundamentalmente en dos aspectos. Uno, la violación del principio ne bis in idem, esto es, nosotros decimos que los hechos verificados en la condena 48 del 2020, la condena de Uruguay, son los mismos por los cuales lo solicita Argentina en extradición. Entonces, ahí existe este principio de derecho, el ne bis in idem, que prohíbe el doble enjuiciamiento sobre la base de los mismos hechos. Ese es uno. El otro planteamiento, que es no menos importante, el primero no es menos importante que el segundo, pero el juez Creplac, cuando solicita en los hechos que verifica el exhorto, los incorpora, solicita distintas causas y una de esas es narcotráfico. Lo que sucedió fue que esas causas de narcotráfico fueron exhortadas de Argentina e ingresaron procedentes de ese país a la justicia uruguaya. Y la sorpresa fue, tamaña sorpresa fue cuando verifican que ni Balcedo ni Fiege están mencionados en causa por narcotráfico vinculada a la banda Los Monos, causa 10.315, que fue articulada por el juez Creplac en los hechos del exhorto. Entonces, ahí vemos que se indujo en error a la justicia uruguaya cuando se solicitó la extradición de estos dos ciudadanos argentinos. Lo importante es que esas sentencias, esas causas argentinas por narcotráfico arriban al país en fecha posterior a la sentencia de extradición. O sea, no fue analizada por la juez que tuvo a su cargo esa causa de extradición, que me parece fundamental porque al estar exiliada esa causa hoy de los hechos por los cuales fueron solicitados por Argentina en extradición, el objeto de esa solicitud está viciado de nulidad absoluta porque los elementos materiales que la conforman se corroboró posteriormente que no existen. Eso por un lado. Uh-huh. Sí. A ver, doctor, para que no se me acumulen las consultas, para ir tema por tema y no tener que volver para atrás en la conversación. Habiendo avanzado hasta ahora en esta charla con una información que me parece fundamental para entender el caso. Primero y fundamental, tanto Balcedo como Fiege ya cumplieron ante la justicia uruguaya. No están detenidos por ningún delito en Uruguay, sino a pedido de una extradición de la justicia argentina. ¿Es así? Sí, lo que le quiero aclarar es que Balcedo y Fiege cumplieron la condena. El que no quiere cumplir su parte es el Estado uruguayo. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Porque existen determinados bienes que sirvieron de garantía de la libertad vigilada. Es decir, el Tribunal de Apelaciones en la sentencia 371 del 2025, recientemente dictada, establece que esos bienes no fueron decomisados. Entonces, si esos bienes que no fueron decomisados sirvieron de garantía de la libertad vigilada, todas las medidas que se dictaron posterior o en el transcurso del cumplimiento deberían de caducar una vez verificado el cumplimiento de la condena. ¿Se entiende? ¿Por qué? Usted, fíjese que hoy la justicia del crimen organizado pretende y manda un oficio al juzgado de ejecución y vigilancia solicitándole que una vez culminada la condena de Balcedo y Fiege, los bienes que sirvieron de garantía de la libertad vigilada
pasen a la órbita del juzgado del crimen organizado para ser remitidos a la República Argentina. El fundamento de la medida, de la cautela, del aval, de la libertad vigilada es el cumplimiento. Si no se cumple, se decomisan los bienes. Y en este caso, lo que me quiere decir, lo que quiere la justicia uruguaya es que también si se cumple, se decomisan los bienes. Siempre se decomisan los bienes. Y eso no es el fin último de la medida cautelar. El fin último de una medida cautelar es que si usted cumple, se le entregan los bienes o se levantan las medidas cautelares. No se puede continuar más allá del cumplimiento de la condena con medidas cautelares. A ver si entendí bien. Si hay una pena en Uruguay y la pena se cumple, esos bienes, una vez cumplidas, se liberan y pasan a la órbita de su propietario. Y eso es materia de la cosa. El embargo Uruguay dice ahora que esos bienes tienen que estar dentro del embargo argentino, ¿así es? Es lo que estoy tratando de hacer, de explicar y de ver si nos podemos entender con las distintas, en este caso el Tribunal de Apelaciones primer turno, que operó la cosa juzgada, se resolvió y operó la cosa juzgada. Tan es así que ahora analizando la sentencia del tribunal, fíjese este dato, en el año 2023 la jueza emite un fallo totalmente ilegal y a contrapelo de cualquier fundamento jurídico. En el año 2023 dicta un fallo manifestando cuando al juzgado de ejecución y vigilancia Maldonado, cuando culmine el plazo de la condena, los bienes serán remitidos a la justicia bajo la órbita del crimen organizado. 2023. Y la condena es hasta el 2024. Entonces, se adelantó y básicamente pudo haber interpretado, supóngase, Balsedo y Fiege. Bueno, entonces, si nos van a sacar sí o sí los bienes, podemos no cumplir la condena. O sea, y la magistrada se dio cuenta de ese error. Y luego de la condena, para reivindicarse, vamos a decir así, para corregir, dicta otro decreto, el 2165 del 2024, de fecha 18 de diciembre del 2024, manifestando exactamente lo que sostuvo en el año 2023. Entonces, no, la medida cautelar sirve, el aval sirve para garantizar el cumplimiento de la condena. Y no puede haber la misma solución en dos supuestos. Si la cumple, se lo sacan. Si no la cumple, también se lo sacan. Ahora, doctor, la permanencia en territorio uruguayo y el no traslado de Balsedo y Fiege a la República Argentina, ¿qué argumento esgrime Uruguay para que así suceda? Perdón, ¿cómo fue la pregunta? La pregunta es, ¿ha habido de parte de la justicia argentina la solicitud de que Balsedo y Fiege sean trasladados a la República Argentina? Sí. Y por tercera vez, ya Uruguay respondió negativamente y una vez más, Balsedo y Fiege piden por tercera vez que se mantenga esta medida. ¿Amparado en qué Uruguay no ha dado el aval para que Balsedo y Fiege sean trasladados a la República Argentina? Nosotros no es que que Uruguay no ha dado el aval. Nosotros hemos presentado ahora un tercer refugio, y por eso le decía al principio de la nota, la tercera la vencida. A ver. ¿Qué sucede? Y le voy a ver si le corro la cámara y le muestro. Con fecha 25 de marzo del 2025, este año, se emite una sentencia por el juez federal oral argentino de La Plata, y le voy a mostrar de 2.532 páginas. Se la voy a mostrar aquí, se la voy a exhibir. ¿Ese es el expediente? ¿Ese es el expediente? Esta es la sentencia. ¿La sentencia es eso? La sentencia. ¿Qué sucede?
y por eso le reitero, la tercera es la vencida. En esta sentencia, básicamente sobre el punto del fundamento del refugio, se establece por el juez Michelini que no cabe, y lo dice textual, no cabe ninguna duda que Balcedo y Fiege son los jefes de la organización criminal que defraudaron al sindicato. Entonces, ahí, violación de las garantías constitucionales al debido proceso, violación al principio de inocencia, lo que implica violación a los derechos humanos. Entonces, nosotros, ante esa circunstancia, cuando tomamos conocimiento de este fallo, lo exponemos como un tercer fundamento del refugio, solicitando sea concedido en base a esta violación de las garantías constitucionales que estos ciudadanos vienen sufriendo, porque esto es una causa netamente política, netamente política. La ciudadanía y la audiencia, tu audiencia debe de saber que el problema del juez Creplac con Balcedo es personal. En el año 2017 se inicia una causa y un seguimiento del diario de propiedad de Balcedo sobre el hermano del juez Nicolás Creplac, que era viceministro de Salud de La Plata, donde se habían aparentemente realizado algunas irregularidades en una licitación por una compra de cunitas de bebé. Ahí arranca la génesis del problema entre el juez y Balcedo. Es el mismo juez que hoy no se quiere abstener frente a los 100 muertos por la causa fentanilo de Argentina, donde el hermano del juez hoy pasó de ser viceministro a ministro de Salud. O sea, la discrepancia es que el juez Creplac debería de investigar al propio hermano, Nicolás Creplac. Entonces, es un tema político cuando el juez Creplac también es el tercer miembro más importante o uno de los miembros más importantes de la cámpora kirchnerista. Pero sin perder el foco, en esta sentencia también se establece que respecto a Paola Fiege, el juez de Rosario, que es el que sigue la causa de narcotráfico, se declaró totalmente incompetente porque no surgen mencionados en esas causas. Bien, y teniendo en cuenta todo esto, ¿a qué refiere cuando dice es la vencida? ¿Cuál es la estrategia en la defensa ahora? No, yo creo que este fundamento, en base a esta sentencia argentina, teniendo en cuenta que surge plasmado la violación al principio de inocencia, cuando en Argentina se lo está condenando sin que Balcedo esté en Argentina. Esta sentencia dice que Balcedo es el jefe de la organización criminal. Entonces, tú no podés prejuzgar sobre una situación cuando no tenés al imputado cuando no tuvo el imputado su día frente al tribunal. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí va, Bien. Balcedo, esta imputación el juez podría haberla hecho luego de escuchar a Balcedo. Bueno, pero todo eso depende de la justicia argentina. Pero ¿cuál es la estrategia para la tercera es la vencida? Por tercera vez y aparentemente por última vez pedir que Balcedo y Fiege pedirle a Uruguay el refugio nuevamente. Porque sería la vencida? Porque es el fundamento porque es el fundamento del refugio, es decirle a la justicia uruguaya, se pretende por la justicia argentina violar los derechos humanos de Balcedo y Fiege, cuando el juez Michelini está confesando y está prejuzgando sobre su situación procesal. Y entonces a lo que aspira la defensa es que Balcedo y Fiege queden, digamos, queden en este caso con la categoría de refugiados. Sí.
Pero en de libertad, refugiados pero en libertad. en libertad, claro, Sin ser sí. Y mantenidos, ahí se detenidos suspende la extradición. domiciliarios. Ujú. La causa es, el efecto sería suspender la extradición. Si te conceden el refugio, se suspende la extradición. Bien, y ellos ¿Bien? vuelven a tener vida normal en Uruguay. Sí, ellos hoy prácticamente tienen vida normal, salvo alguna medida de restricción De de restricción movilidad, de movilidad. de movilidad, de movilidad. Pero y en base al Nevis in idem, yo había apartado acá un extracto del fallo del juez, porque también esta sentencia dio fundamento a solicitar el Nevis in idem, porque menciona y establece que los bienes que se adquirieron en Uruguay, por los cuales la justicia uruguaya los condenó a Balcedo y Fiege, provienen de Argentina. Entonces, si me está diciendo que los bienes y el dinero fueron traídos de Argentina para luego ser lavados en Uruguay, y aquí fueron condenados por lavado, me está diciendo que ya operó la condena y que eventualmente no podrían ser condenados en Argentina por el delito de lavado de activos. Ujú. Por eso digo, Sí. No, por eso digo, además del lavado de activos, ¿queda alguna otra, sí, por supuesto. algún otro motivo por el cual el gobierno uruguayo pueda actuar contra ellos? No, No, eso no. absolutamente no, absolutamente Ah, no. bien. Y bueno, y el Estado uruguayo resolvió que esos bienes que sirvieron de garantía de la libertad vigilada no fueron confiscados, por ende, no fueron encontrados como objeto del ilícito Y se los tiene que en devolver. Uruguay. Y se los tienen que devolver. Es más, en la sentencia 48 del 2020, en los antecedentes se articularon los hechos provenientes del exhorto de Argentina. Entonces, en Uruguay fueron verificados también los antecedentes de Argentina y operó la cosa juzgada. Nosotros firmamos un tratado con Argentina, que es el Tratado de Extradición, pero siempre respetando la soberanía nacional. Y el artículo 24 del Protocolo de San Luis es claro, dice, podrá, y verifique el término, podrá el Estado requerido remitir los bienes al requirente respecto a los decomisados. Si estos no fueron decomisados, no corresponde remitirlos al Estado requirente. Argentina en este caso. Bien, si la justicia uruguaya y argentina sobre este tema no se pusiesen de acuerdo, ¿hay algún organismo superior que Ahora, pueda actuar? le planteo lo siguiente. ¿Por qué, si el protocolo de San Luis refiere en el artículo 24 que deberán ser remitidos los bienes decomisados, ¿por qué el Estado uruguayo no remite los 4 millones de dólares que se le quedó en el acuerdo? ¿A Que quién? ¿A Balcedo? decomisaron. A A Balcedo. Balcedo. A Balcedo. En ese acuerdo, para recordar, y preste atención en esto, en ese acuerdo se le devolvieron 2.635.000 dólares a Balcedo. O sea, por esos 2.635.000 se determinó que no eran parte del ilícito. Así como tampoco fueron parte del ilícito los bienes que sirvieron de garantía de la libertad vigilada. Y el tribunal ahora consideró que esos bienes no fueron decomisados. Entonces, y reitero, ¿por qué Uruguay no le devuelve a Argentina los 4 millones de dólares que le confiscaron a Balcedo? Se los quedaron. Entonces la solución es, yo resuelvo y me quedo con esto, te devuelvo esto, y después, no, es totalmente arbitrario, Estamos tratando de exponer todo esto para que se dicte un fallo acorde a derecho y respetando los principios
procesales, como la cosa juzgada, la legalidad, la propiedad, artículo 32 de la Constitución de la República. Estamos tratando de hacer notarle a los tribunales que van por el camino equivocado. Que esto puede llegar a terminar, esto puede llegar a terminar en un eventual juicio internacional contra Uruguay y Argentina. Ah, contra los dos. Contra los dos. ¿De parte de ustedes? ¿De parte de ustedes? Y sí, porque, pare que se me estaba escapando. A ver. Se me estaba escapando. Y este es un dato que se lo presentamos ante el crimen organizado para que la jueza lo pueda visualizar. El valor ¿sabe cuánto es el valor de la causa que establece esta sentencia? Con 11 Argentina con 11 imputados, $1.900.000. Sí. 11 imputados. Poca plata, ¿no? ¿Sabe por cuánto solicitó Argentina el embargo de Balsedo en Uruguay? $26 millones. Entonces, lo que le manifestamos a la doctora del crimen organizado es, posiblemente habría que verificar y pedirle al juez argentino que manifieste en base a qué solicita $26 millones. Porque sin base absolutamente, sin ningún tipo de base fáctica, los hechos de Argentina están expuestos en esta sentencia y establecen que por 11 imputados, $1.900.000. Balsedo en Argentina, ¿sabe por cuánto está embargado por el Tribunal Federal? $600.000. Y sin embargo acá, el juez Creplac le pide a la jueza, a la justicia uruguaya, embargarlo por 26 millones, porque, ¿qué sucedió? El exhorto primigenio era por $12 millones. Pero como el juez Creplac, en base a la investigación y a los hechos seguidos por Uruguay, advierte que hay más bienes, dice, aparecieron más bienes en base a la investigación uruguaya, vamos a solicitar una ampliación del embargo por 26 millones. No es serio, y todo esto lo estamos exponiendo ante los distintos tribunales. Para terminar, doctor, ¿qué tan optimista es en llegar a buen puerto con esta defensa? Y yo creo que si se aplica la ley, si se aplican los principios legales, constitucionales, me parece que tienen que, la Suprema Corte de Justicia, si verifica que Balsedo no está mencionado en las causas de narcotráfico, tiene que suspender automáticamente y anular la extradición. ¿Por qué? Porque existen hechos y delitos que Uruguay a la postre constató que no se reflejan en los hechos que se expusieron en el exhorto. Y si eso sucede, y si eso sucede, Balsedo, sí, después de un dictamen de esas características, ¿puede iniciar un juicio contra el gobierno uruguayo o contra el gobierno argentino? Aquí en esa situación sería contra Argentina por haber inducido en error a la justicia uruguaya, ¿no? Porque acá todo parte obviamente de un error, de una inducción en error de parte de Argentina a la justicia uruguaya. Después se podrían suceder eventos que vincularan a Uruguay en un posible daño patrimonial sobre los bienes de Balsedo y Fiege, que es lo que estamos tratando de explicarle a los tribunales para que puedan resolver y determinar si, bueno, mantener la postura o modificarla.
Doctor, quiero agradecerle el tiempo. Esta charla ha sido ilustrativa, una puesta a punto Pero importante de todo lo que está sucediendo y lo queremos seguir de cerca el tema en la medida que muy vayan bien, apareciendo las novedades. Gracias, muy gracias bien. Bueno, por esta conversación. vamos a tener otra oportunidad. Gracias y Muy bien. saludos.